El silbido del tren en dirección oeste rasgó el aire abrasador de Nevada al llegar a la estación de Reno en una calurosa tarde de julio de 1875. El polvo se arremolinaba por el andén de madera, captando los últimos rayos dorados del sol que proyectaban largas sombras sobre los rostros de los viajeros cansados. Entre ellos se encontraba Eliza Ashford, con una mano apoyada en la parte baja de la espalda y la otra protegiendo su abultado vientre, mientras luchaba con su única pieza de equipaje. El viaje desde San Luis le había quitado todo: su fuerza, su compostura y casi su esperanza. Embarazada de 7 meses y completamente sola, Eliza había huido hacia el oeste con nada más que unos pocos dólares y la promesa de un puesto de profesora que le esperaba en Reno. La junta escolar estaba tan desesperada por encontrar una mujer con estudios que había pasado por alto su estado, algo inaudito en el este, donde su familia la había repudiado en cuanto descubrieron su embarazo. La estación estaba más concurrida de lo que había previsto, llena de mineros, comerciantes y vaqueros que se empujaban para conseguir un sitio. El calor le oprimía como un peso físico y Eliza sintió que su visión comenzaba a nublarse por los bordes. Apenas había comido durante el viaje de 3 días, ahorrando el poco dinero que tenía. Tenía la garganta seca y los labios agrietados por la deshidratación. Señora, ¿necesita ayuda con su maleta? Un portero se había acercado, pero Eliza apenas podía distinguir sus rasgos, ya que la plataforma parecía inclinarse bajo sus pies. «Solo necesito sentarme un momento», susurró, con una voz apenas audible por encima del bullicio de la estación. Dio un paso inseguro hacia adelante, y de repente el suelo se precipitó hacia ella. Lo último que oyó fue un grito preocupado que atravesó el bullicio de la estación mientras la oscuridad se apoderaba de ella. Noah Harrington acababa de entregar 3 caballos de carreras a un rico ganadero y estaba esperando el tren hacia el este cuando vio a la mujer embarazada luchando por mantenerse en pie en el andén. Algo en su postura decidida, a pesar de su evidente malestar, le llamó la atención. A diferencia de los demás transeúntes, que parecían contentarse con mirar hacia otro lado, Noah la había estado observando desde el momento en que bajó del tren. Cuando ella se tambaleó y comenzó a desplomarse, él se movió sin pensar, abriéndose paso entre la multitud con la rápida elegancia que le había servido tan bien durante sus años trabajando con ganado. Consiguió atraparla antes de que cayera sobre las tablas de madera, con un brazo alrededor de sus hombros y el otro moviéndose instintivamente para proteger su vientre embarazado. «¡Atrás! ¡Denle aire!», ordenó Noah, con la autoridad de un hombre acostumbrado a que le obedezcan en el campo. La pequeña multitud que se había reunido dio un paso atrás al unísono. «¿Hay algún médico aquí? ¿Alguien?». El jefe de estación se apresuró a acercarse, limpiándose las manos en el chaleco. «La consulta del doctor Peterson está al otro lado de la ciudad, y puede que ni siquiera esté allí. Lo más probable es que le haya afectado el calor». Noah miró a la mujer inconsciente que tenía en brazos. Tenía el rostro pálido, salpicado de pecas, y el cabello castaño suelto, sin horquillas. Incluso en su estado desaliñado, había algo llamativo en sus rasgos, una dignidad tranquila que le conmovió. «¿Dónde puedo llevarla?», preguntó Noah. «El hotel está a 2 manzanas, pero no les gusta mucho». El jefe de estación dudó, mirando su vientre redondeado y la ausencia de anillo de boda. «De su clase». «Entonces la llevaré a la pensión de la viuda Sullivan. Ella no rechazará a alguien que lo necesite». Sin esperar una respuesta, Noah levantó con cuidado a Eliza, con un brazo sosteniéndole la espalda y el otro debajo de las rodillas, con cuidado de no presionar su vientre embarazado. Era más ligera de lo que esperaba, lo cual era preocupante para una mujer en su estado. «Su bolso», dijo Noah, señalando con la cabeza el pequeño bolso que había caído a su lado. Un joven la recogió. «Yo puedo llevarla, señor». «Muchas gracias», respondió Noah. «Muéstranos el camino a Sullivan y te daré 2 monedas». Los ojos del niño se agrandaron ante la promesa de pago y salió corriendo, mirando atrás de vez en cuando para asegurarse de que Noah lo seguía. Reno había crecido considerablemente desde que se descubrió el yacimiento de Ctoac,
pasando de ser un simple cruce sobre el río Trokuki a una bulliciosa ciudad que servía de puerta de entrada a las regiones ricas en plata de Nevada. Mientras Noah llevaba a Eliza por las calles, era consciente de las miradas curiosas y los susurros que lo seguían. Un vaquero solo llevando a una mujer embarazada inconsciente era motivo de chismes, pero a Noah nunca le habían importado mucho los rumores del pueblo. La pensión de la viuda Sullivan se encontraba en los límites de la parte respetable del pueblo, una estructura de 2 pisos con un amplio porche delantero y geranios que luchaban por sobrevivir al calor de Nevada. El chico subió los escalones de un salto y llamó a la puerta, mientras Noah subía con cuidado las escaleras con su preciosa carga. Martha Sullivan abrió la puerta ella misma, con su cabello gris recogido en un severo moño que no disminuía en nada la bondad de sus ojos. Observó la escena ante ella sin hacer ningún comentario. Se desmayó en la estación, explicó Noah. Supongo que fue por el calor y quizás también por el hambre. Necesita un lugar donde descansar. La viuda se hizo a un lado. Hágala pasar, señor Harrington. Tengo una habitación en la primera planta. Servirá. Noah agradeció la discreción de la viuda. No hizo preguntas innecesarias mientras lo conducía a una pequeña pero limpia habitación junto al pasillo principal. Con movimientos cuidadosos, Noah colocó a Eliza en la cama, sintiendo una sorprendente renuencia a soltarla. Respira con regularidad, observó Martha, colocando una mano curtida sobre la frente de Eliza. Pero tiene fiebre. Tommy se dirigió al niño que los había seguido al interior, todavía aferrado al balde de Eliza. Corre a buscar agua fresca al pozo de atrás. Sí, señora, respondió el niño, dejando la bolsa en el suelo antes de salir corriendo. Martha centró su atención en Noah. Supongo que no tienes ni idea de quién es. Noah negó con la cabeza. Llegó en el tren del oeste desde el este. Es todo lo que sé. Martha comenzó a aflojarle el cuello a Eliza y a quitarle los zapatos con destreza. Bueno, en este momento no está en condiciones de contárnoslo ella misma. Tendré que examinarla bien, para asegurarme de que el bebé no va a nacer antes de tiempo. Noah sintió una oleada de vergüenza y se volvió hacia la puerta. Entonces debería dejaros solos. No tan rápido, jovencito. Martha lo llamó. Tú la has traído aquí, y eso la convierte en parte en tu responsabilidad hasta que sepamos más. Tommy volverá con el agua. Necesito que vayas a buscar al doctor Peterson. Dile que es urgente, una mujer embarazada con agotamiento por calor. Noah dudó solo un momento antes de asentir. Lo traeré tan rápido como pueda. Mientras montaba su caballo castaño, Noah se encontró mirando hacia la pensión con una sensación de preocupación desconocida. En sus 30 años de vida, nunca había sido de los que se metían en los problemas de los demás. La vida como vaquero, y más recientemente, como comerciante de caballos, le había enseñado el valor de mantenerse al margen. Sin embargo, algo en aquella mujer vulnerable había despertado en él un instinto protector que no sabía que poseía. Espoleando a Storm para que trotara, Noah se dirigió a la consulta del médico, calculando mentalmente cuánto tiempo tardaría en volver. Se encontró deseando que la mujer siguiera inconsciente cuando regresara, al menos hasta que se le ocurriera qué decirle. Eliza recuperó lentamente la conciencia, percibiendo primero la suavidad bajo su cuerpo y el bendito alivio del calor opresivo. Una tela fría presionaba su frente y ella gimió suavemente al sentir cómo calmaba su piel ardiente. «Ya estás volviendo en ti», dijo una voz amable. Eliza abrió los ojos con esfuerzo y vio a una mujer mayor, con el rostro arrugado y una mirada penetrante, que la observaba. Sintió un pánico momentáneo mientras luchaba por recordar dónde estaba y cómo había llegado allí. Instintivamente, se llevó las manos al vientre. «El bebé está bien, querida», le aseguró la mujer. «Descansa tranquila. Soy Martha Sullivan. Estás en mi pensión en Reno». «Reno», repitió Eliza, mientras los recuerdos volvían lentamente. «La estación». Recuerdo que me sentí mareada. Intentó incorporarse, pero la empujaron suavemente hacia atrás. «Así es. Sospecho que te desmayaste por el calor y el agotamiento. Por suerte para ti, el señor Harrington estaba allí para cogerte antes de que cayeras al suelo».
¿El señor Harrington?, preguntó Elisa, tratando de recordar el nombre. Noah Harrington, explicó Martha, un hombre alto, de hombros anchos y con un poco de barba. Te trajo hasta aquí desde la estación. Ha ido a buscar al médico. Eliza sintió que le subía el calor a las mejillas y no tenía nada que ver con la fiebre. La idea de que un desconocido la hubiera llevado en brazos por la ciudad, especialmente en su estado, le resultaba humillante. ¿Qué pensaría la gente? Su nuevo comienzo en Reno ya se había visto empañado antes incluso de llegar. No puedo permitirme un médico, admitió Elisa en voz baja. Apenas tengo suficiente para pagar el primer mes de alquiler de una habitación hasta que empiece mi trabajo como profesora. Martha arqueó las cejas. Trabajo como profesora. Entonces debes de ser la señorita Ashford. La junta escolar te está esperando. Eliza asintió débilmente. Bueno, no te preocupes por los honorarios del médico ni por la habitación por ahora. Ya lo solucionaremos más adelante. El tono de Martha no admitía réplica. Lo más importante es que tú y ese bebé estéis bien. ¿Cuándo fue la última vez que comiste como es debido? Eliza tuvo que pensar. Supongo que ayer por la mañana. Un poco de pan y queso. Martha chasqueó la lengua en señal de desaprobación. No me extraña que te desmayaras. No puedes estar pasando hambre. No con un niño en camino. Se levantó. Tengo un guiso cocinándose a fuego lento. ¿Crees que podrías comer unas cucharadas? La mera mención de la comida hizo que el estómago de Elisa rugiera audiblemente, y ella asintió, sintiéndose agradecida y avergonzada a la vez. Martha la ayudó a sentarse, colocándole almohadas detrás de la espalda antes de irse a buscar el guiso prometido. Una vez sola, Elisa evaluó su situación. La habitación era pequeña pero limpia, con muebles sencillos y cortinas de encaje que filtraban la luz del sol de la tarde. Su bal había sido colocado a los pies de la cama, sin tocar. Presionó las manos contra su vientre, sintiendo el movimiento tranquilizador del niño en su interior. Hemos llegado a Reno, pequeño, susurró, aunque no ha sido exactamente la llegada que había planeado. Se preguntó por el hombre que la había llevado, Noah Harrington. El nombre le evocaba una imagen de fuerza y competencia, aunque no podía recordar su rostro. Tendría que darle las gracias como es debido cuando lo viera, aunque la idea de enfrentarse a él la llenaba de vergüenza. Martha regresó con una bandeja con un plato de guiso aromático, un trozo de pan y un vaso de leche. Solo el aroma hizo que a Elisa se le hiciera la boca agua, recordándole lo hambrienta que estaba realmente. «Come despacio», le advirtió Martha, colocando la bandeja sobre el regazo de Elisa. «Tu estómago necesita adaptarse». Elisa probó una cucharada del guiso, saboreando el rico sabor del caldo y la tierna carne. «Esto está delicioso», dijo con sincero agradecimiento. Martha sonrió. «Llevo 30 años alimentando a vagabundos y almas perdidas. Mi Arthur, que en paz descanse, siempre decía que mi cocina era la razón por la que me tenía a su lado». Mientras Elisa comía, Martha se ocupó de ordenar la habitación y abrir un poco la ventana para que entrara aire fresco. El cómodo silencio se rompió con el sonido de cascos acercándose, seguido de voces de hombres. «Será el señor Harrington con el médico», dijo Martha, dirigiéndose hacia la puerta. «Termina el guiso si puedes. Necesitarás fuerzas para el examen del médico». Unos instantes después, un hombre corpulento y barbudo, con gafas puestas en la nariz, entró en la habitación, seguido de Martha. Detrás de ellos se encontraba una figura alta que permaneció en la puerta, con el rostro en sombra. «Señorita Ashford, este es el doctor Peterson», presentó Martha. «Y ya conoce al señor Harrington, aunque no era consciente de ello en ese momento». Los ojos de Eliza se posaron en el hombre que estaba en la puerta, y por primera vez pudo ver claramente a su salvador. Noah Harrington era realmente alto, con hombros anchos moldeados por años de trabajo físico. Tenía una mandíbula fuerte y cuadrada, parcialmente oculta bajo una barba bien recortada, y su cabello era de un intenso color castaño que el sol había aclarado en algunas zonas. Pero fueron sus ojos los que captaron y mantuvieron su atención, de un azul claro y penetrante, que la miraban con una mezcla de preocupación y algo más que ella no podía definir. «Gracias, señor Harrington»,
dijo Eliza en voz baja. Me han dicho que le debo mi bienestar. Noah se movió incómodo, quitándose el sombrero y sosteniéndolo frente a él. No fue nada especial, señora. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero no lo hicieron, señaló ella. Usted sí. Un ligero rubor se extendió por sus mejillas, visible incluso bajo su piel bronceada. Asintió ligeramente en señal de reconocimiento antes de dar un paso atrás. Esperaré fuera mientras el médico la examina, dijo, dándose la vuelta para marcharse. Señor Harrington, llamó Eliza, deteniéndolo. ¿Podría quedarse cerca? Me gustaría hablar con usted después, si no le importa. Algo brilló en esos ojos azules. Sorpresa, tal vez, o renuencia, pero volvió a asentir. Estaré en el porche, señora. Cuando se marchó, Eliza no pudo evitar fijarse en cómo su presencia parecía llenar la puerta, o en cómo la habitación parecía más vacía una vez que se había ido. Dejó a un lado esa curiosa observación cuando el doctor Peterson se acercó con su maletín. Bien, señorita Ashford, dijo el médico, acercando una silla a la cama. Veamos cómo están usted y el bebé. Fuera, en el porche, Noah se acomodó en una de las mecedoras, con el sombrero apoyado en la rodilla, mientras observaba la calle. El sol comenzaba a ponerse, pintando los edificios de Reno con tonos dorados y ámbar. Debería ponerse en camino. Tenía asuntos que atender, caballos que entregar. Sin embargo, allí estaba, sentado, esperando a una mujer que no conocía, por razones que no podía explicarse del todo. No era propio de él involucrarse. Años de ir de rancho en rancho le habían enseñado el valor de mantener su propia opinión y ocuparse de sus propios asuntos. Llevaba 6 meses en Reno, más tiempo del que solía quedarse en un lugar, atraído por la oportunidad de establecerse como comerciante de caballos. Se había labrado una modesta reputación e incluso había dado una señal por un pequeño terreno a las afueras de la ciudad, donde esperaba empezar a criar sus propios caballos. Una vida en la que no había lugar para complicaciones, y menos aún en forma de una mujer embarazada sin marido a la vista. Sin embargo, cuando ella lo miró con esos ojos verdes y claros, sintió que algo cambiaba en su interior. Una especie de reconocimiento, aunque no sabía decir de qué. Y cuando ella le pidió que se quedara, se vio incapaz de negarse. La puerta se abrió detrás de él y salió el doctor Peterson, secándose las manos con un paño. ¿Cómo está?, preguntó Noah, poniéndose de pie. El médico suspiró. Agotada y desnutrida, pero el bebé parece lo suficientemente fuerte. 7 meses, según mis cálculos. Necesita descanso, buena comida y mucho líquido. El viaje fue demasiado para su estado, pero por lo demás es joven y está sana. Con los cuidados adecuados, se recuperará rápidamente. Noah asintió, aliviado a pesar de sí mismo. Y el bebé, como he dicho, parece fuerte. Pero tendrá que tener cuidado durante los próximos 2 meses. No más viajes largos, eso es seguro. El médico miró a Noah con curiosidad. ¿La conoce bien? No, admitió Noah. Solo estaba allí cuando se desmayó. H. El médico lo observó durante un momento más. Bueno, menos mal que estaba allí. Podría haber perdido al bebé si se hubiera caído con fuerza en esa plataforma. Se puso el sombrero y cogió su maletín. Martha sabe qué hacer. Volveré mañana. Pero llámeme si hay algún cambio. Mientras el médico bajaba las escaleras, Martha apareció en la puerta. Le está buscando, señor Harrington. Noah dudó, luego se volvió a poner el sombrero y siguió a Martha al interior. La anciana lo condujo hasta la puerta del dormitorio y luego le dirigió una mirada significativa. Esa chica ya ha pasado por bastante. Sea amable con ella, le advierto. Sí, señora, respondió Noah, algo desconcertado por la instrucción. No era conocido por su amabilidad con las palabras, pero no tenía intención de ser cruel. Eliza estaba sentada en la cama, con el pelo bien peinado y recogido, y su rostro había recuperado algo de color. Parecía más fuerte que antes, aunque todavía frágil. Juntó las manos sobre su vientre cuando Noah entró, un gesto nervioso que no pasó desapercibido para él. Señor Harrington, lo saludó. Por favor, siéntese. Noah tomó la silla que había dejado libre el médico, quitándose torpemente el sombrero de nuevo y colocándolo sobre su rodilla. Señora, ¿cómo se siente?
Mucho mejor, gracias. Y, por favor, llámeme Elisa, señorita Ashford, si tiene que ser formal. Señorita Ashford, respondió Noah con un ligero movimiento de cabeza. Quería darle las gracias como es debido, continuó Eliza. La señora Sullivan me ha contado lo que hizo al sujetarme antes de que cayera, al llevarme aquí y al ir a buscar al médico. Le estoy profundamente agradecida. Noah se movió incómodo. No fue nada, señorita Ashford. Para mí no fue nada, insistió ella. Ni para mi hijo. Su mano se movió protectora sobre su vientre. El doctor Peterson dice que una caída podría haber sido muy peligrosa. Noah no sabía muy bien cómo responder a eso. Nunca se le habían dado bien las palabras de consuelo o tranquilidad. Me alegro de que ambos estén bien, dijo finalmente. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de ella. Gracias. Me temo que le he causado muchas molestias. En absoluto, le aseguró él. Se produjo un silencio incómodo entre ellos. Noah era muy consciente de que probablemente debería marcharse, pero se sentía reacio a hacerlo. Había algo en Eliza Ashford que le intrigaba, una fuerza tranquila bajo su evidente vulnerabilidad. La señora Sullivan me ha dicho que va a ser la nueva profesora, dijo, rompiendo el silencio. Eliza asintió. Sí, empiezo en septiembre. Bajó la mirada hacia su vientre. Ha venido desde muy lejos para dar clases en Reno, observó Noah. Una sombra cruzó su rostro. Sí, bueno, las oportunidades para las mujeres en mi situación son limitadas. La junta escolar estaba tan desesperada por encontrar una maestra cualificada que estaba dispuesta a pasar por alto ciertas circunstancias. Noah entendió lo que ella no decía. Una mujer soltera y embarazada tendría pocas puertas abiertas, especialmente en el este, donde las normas sociales se aplicaban con mayor rigidez. El hecho de que hubiera conseguido un puesto de maestra decía mucho tanto de sus cualificaciones como de la desesperación de la junta escolar. Reno es una ciudad en crecimiento, dijo Noah. No es tan crítica como otros lugares. La gente se ocupa principalmente de sus propios asuntos. Eso espero, respondió Elisa en voz baja. Vine aquí para empezar de nuevo, por el bien de los dos. Volvió a mirar su vientre, con una expresión tierna en el rostro. Noah sintió el deseo de tranquilizarla, aunque sabía que no debía hacer promesas sobre cómo se comportarían los demás. Los niños tendrán suerte de tenerte como profesora, dijo en su lugar. Ella lo miró, con sorpresa y gratitud en los ojos. Es muy amable por su parte, señor Harrington, sobre todo teniendo en cuenta que no sabe nada de mis habilidades como profesora. Noah, dijo de repente. Me llamo Noah. Su sonrisa se amplió ligeramente. Noah, repitió ella, y algo en la forma en que pronunció su nombre le provocó una sensación de calidez que nada tenía que ver con el calor de Nevada. El momento se vio interrumpido por la entrada de Martha con otra bandeja. «Hora de cenar», anunció con sus agudos ojos fijándose en la escena que tenía ante sí. «Señor Harrington, puede unirse a nosotros si le apetece». Noah se levantó rápidamente y se colocó el sombrero en la cabeza. «Gracias, señora Sullivan, pero debo irme. Tengo caballos que atender». Se volvió hacia Elisa. «Señorita Ashford, me alegro de que se encuentre mejor». «Gracias de nuevo, Noah, por todo», dijo Eliza. Él asintió con torpeza antes de escapar. Al salir al aire de la tarde, Noah respiró hondo, tratando de aclarar sus ideas. No recordaba la última vez que una mujer le había afectado de esa manera, especialmente una que estaba claramente fuera de su alcance, dada su condición. Sin embargo, mientras montaba a Storm y cabalgaba hacia la caballeriza donde guardaba sus caballos, Noah no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia la pensión, preguntándose si volvería a ver a Eliza Ashford. La mañana siguiente amaneció despejada y ya calurosa, prometiendo otro día abrasador de julio. Eliza se despertó sintiéndose considerablemente mejor que el día anterior. La combinación de descanso, comida y cuidados había hecho maravillas, aunque todavía se sentía más débil de lo que le hubiera gustado. La señora Sullivan le trajo el desayuno en una bandeja, huevos, tostadas y más de la rica leche que el médico había insistido en que bebiera. «Necesitas recuperar fuerzas»,
dijo la anciana con firmeza mientras colocaba la bandeja en el regazo de Elisa. No puedo agradecerle lo suficiente su amabilidad, señora Sullivan, dijo Elisa. Pero debo preguntarle, ¿cuánto me costará esto? Tengo algo de dinero, pero debo ser prudente hasta que reciba mi primer sueldo mensual. Martha hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Ya se nos ocurrirá algo, no te preocupes. Ya le hemos pagado al médico. ¿Quién le ha pagado?, preguntó Eliza, sorprendida. El señor Harrington se ha encargado de ello, respondió Martha, ocupándose de enderezar las cortinas. Elisa casi se atraganta con los huevos. Ha pagado al médico, pero ¿por qué lo ha hecho? Ni siquiera me conoce. Martha se volvió para mirarla, con una expresión de complicidad en su rostro arrugado. Algunos hombres son así de decentes, aunque son muy pocos. Noah Harrington siempre ha sido de los que ayudan en lo que pueden, aunque suele ser muy reservado. Eliza se sintió abrumada por la generosidad del desconocido. Primero la rescató y luego pagó al médico. Era demasiado. Tendré que devolvérselo, dijo con firmeza. Puedes decírselo tú misma si quieres, respondió Martha. Ha pasado esta mañana temprano para ver cómo estabas. Dijo que volvería sobre el mediodía, si te parece bien. Eliza sintió un cosquilleo en el estómago que no tenía nada que ver con el bebé. Sí, estaría bien, dijo, tratando de parecer indiferente. De todos modos, debería darle las gracias como es debido. Martha le lanzó una mirada que sugería que no se dejaba engañar por el tono despreocupado de Eliza. El médico dice que hoy debes quedarte en cama, pero mañana puedes moverte un poco si te sientes con fuerzas. Tengo una habitación arriba que puedes alquilar cuando te recuperes. Es pequeña, pero servirá para ti y para el pequeño cuando llegue. La mención de su inminente maternidad devolvió a Eliza a la realidad. Había venido a Reno con el plan de establecerse como maestra de la escuela del pueblo, crear una vida respetable, aunque modesta, para ella y su hijo, y dejar el pasado atrás de una vez por todas. Endeudarse con un apuesto desconocido no formaba parte de ese plan, ni tampoco la inexplicable emoción que sentía al pensar en volver a verlo. Me parece perfecto, dijo Eliza. Y en cuanto al coste, como te he dicho, ya encontraremos una solución. La interrumpió Martha. Ahora desayuna antes de que se enfríe. Estás comiendo por dos, ¿recuerdas? Después del desayuno, Martha ayudó a Eliza a asearse y a ponerse un sencillo vestido de algodón que se adaptaba a su barriga de embarazada. Aunque todavía estaba confinada en la cama, le sentaba bien vestirse adecuadamente en lugar de llevar el camisón. Martha también le había traído su cepillo, lo que le permitió peinarse con un estilo sencillo pero pulcro. No hay por qué ponerse nerviosa, comentó Martha mientras Eliza se miraba por tercera vez en el pequeño espejo de mano. Solo viene a visitarnos el señor Harrington. Eliza sintió que se sonrojaba. Solo quiero estar presentable. Ya es bastante malo que la primera vez que me viera estuviera inconsciente y despeinada. Martha emitió un sonido evasivo que de alguna manera lograba transmitir tanto incredulidad como diversión. Ahora te dejaré descansar. Llámame si necesitas algo. A solas, Elisa intentó leer el libro de poesía que había traído consigo, pero se dio cuenta de que su mente divagaba. No dejaba de pensar en Noah Harrington, en sus penetrantes ojos azules, en la fuerza con la que aparentemente la había llevado en brazos y en su inesperada amabilidad al pagar al médico. ¿Qué tipo de hombre hacía esas cosas por una completa desconocida? Se dijo a sí misma que solo era gratitud, combinada con la vulnerabilidad de su situación. Nada más. No podía hacer más, no en sus circunstancias. A media tarde, llamaron a la puerta y apareció Martha. El señor Harrington está aquí para verla, si se siente con fuerzas. Eliza se alisó el vestido y asintió. Sí, por favor, hazle pasar. Noah entró un momento después, con el sombrero en la mano. Parecía aún más alto de lo que ella recordaba, con sus anchos hombros casi llenando la puerta. Vestía con sencillez, con una camisa limpia, vaqueros gastados y botas que habían visto días mejores, pero había en él una dignidad tranquila que no tenía nada que ver con su ropa. Señorita Ashford, la saludó con voz grave y un ligero tono de vacilación. Hoy tiene mejor aspecto.
Me siento mucho mejor, gracias, respondió ella señalando la silla junto a su cama. Siéntese, por favor. Él se sentó, colocando el sombrero sobre las rodillas, tal y como había hecho la noche anterior. De cerca, Elisa pudo ver las finas líneas alrededor de sus ojos que sugerían que pasaba la mayor parte del tiempo al aire libre, y los callos en sus manos que hablaban de trabajo duro. La señora Sullivan me ha dicho que usted pagó al médico, dijo Elisa, decidiendo abordar el asunto directamente. Ha sido muy generoso por su parte, pero no puedo aceptar tal caridad. Debo insistir en pagarle una vez que reciba mi primer sueldo mensual. Noah negó con la cabeza. No es necesario, señorita Ashford. Pero sí lo es, insistió ella. Vine a Reno para abrirme camino por mí misma, no para depender de la bondad de extraños, por muy bien intencionados que sean. Algo parecido al respeto brilló en sus ojos azules. Lo entiendo, pero no fue caridad. Considérelo una bienvenida a Reno. Elisa no sabía muy bien cómo responder a eso. Su generosidad la conmovió y la inquietó a la vez. No estaba acostumbrada a aceptar ayuda, ya que había aprendido por las malas que a menudo venía acompañada de expectativas que no podía o no quería cumplir. Al menos, déjeme darle las gracias como es debido, dijo finalmente. Cuando me haya recuperado, quizá pueda prepararle una comida. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, transformando su rostro serio. No me parece usted una mujer que pase mucho tiempo frente a los fogones, señorita Ashford. Eliza no pudo evitar reírse ante su perspicacia. ¿Es tan obvio? Tiene razón, por supuesto. Se me dan mejor los libros que la cocina, pero puedo preparar una comida sencilla sin quemarla la mayoría de las veces. La sonrisa de Noah se amplió. Sería un honor, aunque realmente no hay necesidad de recompensarme. Cuénteme algo sobre usted, señor Harrington. Noah, dijo Eliza, cambiando de tema. La señora Sullivan mencionó que trabaja con caballos. Noah asintió, pareciendo más cómodo con este tema. Los compro, vendo y entreno. He trabajado con caballos la mayor parte de mi vida. Primero como peón en un rancho y, en los últimos años, por mi cuenta. Espero empezar pronto un negocio de cría. Tengo echado el ojo a un terreno a las afueras de la ciudad. Mientras hablaba de su trabajo, el comportamiento de Noah cambió por completo. La incomodidad desapareció, sustituida por una tranquila confianza y una pasión genuina. Eliza se sintió atraída por su evidente amor por lo que hacía. Debe de ser muy bueno con ellos, observó ella. Él se encogió de hombros, un gesto que era a la vez modesto y natural. Entiendo a los caballos, son criaturas honestas, sin fingimientos, sin motivos ocultos, solo puro instinto y sentimiento. A diferencia de las personas, ¿quieres decir? Dijo Elisa en voz baja. Sus ojos se encontraron con los de ella y por un momento una corriente de comprensión pasó entre ellos. Sí, dijo él simplemente, a diferencia de las personas. El momento se prolongó, cargado de pensamientos tácitos, hasta que Noah carraspeó y apartó la mirada. ¿Y tú? ¿Qué trae a una profesora desde St. Louis?, preguntó Eliza. Aunque me crié en Boston, vaciló, sin saber cuánto revelar. La verdad era complicada y dolorosa, pero estaba cansada de las medias verdades y evasivas que se habían vuelto necesarias en los últimos meses. Necesitaba un nuevo comienzo, dijo finalmente. Un lugar lejos de las complicaciones anteriores. La junta escolar de aquí estaba dispuesta a contratarme basándose en mis cualificaciones y referencias, a pesar de mi condición. Era una oportunidad que no podía rechazar. Noah asintió con la cabeza, sin hacer más preguntas, aunque sus ojos reflejaban una profunda comprensión que sugería que él mismo podía llenar al menos algunos de los vacíos. Su falta de juicio fue como una bomba para el espíritu herido de Elisa. Reno está creciendo rápidamente, dijo en su lugar. Muchas familias se están mudando aquí. Los niños necesitan ir a la escuela. Llevan casi un año arreglándoselas con profesores temporales. Eso deduje de las cartas de la junta, respondió Elisa. Parecían muy ansiosos porque empezara, aunque han aceptado esperar hasta después de que nazca el bebé. ¿Y luego qué?, preguntó Noah. Cuidar de un recién nacido no será fácil. Era una pregunta práctica, una con la que Elisa había luchado consigo misma. La señora Peterson,
La esposa del médico se ha ofrecido a ayudar con el cuidado del niño mientras yo doy clases. No es lo ideal, pero es el mejor arreglo que he podido conseguir. Noah pareció considerarlo y luego asintió con la cabeza. Aquí la gente se ayuda mutuamente. En eso es diferente del este. Hablaron durante casi una hora y la conversación fluyó con más facilidad de lo que Eliza habría esperado. Noah le contó sus años trabajando en ranchos por todo el oeste y ella compartió historias de sus experiencias como profesora en St. Louis. Ambos evitaron cuidadosamente el tema de su embarazo y la ausencia del padre, una omisión que Eliza agradeció. Finalmente Noah se levantó y se volvió a poner el sombrero. Debería dejarte descansar. Órdenes del médico. Eliza se sorprendió al descubrir que le costaba verlo marchar. Gracias por visitarme y por todo lo demás. Cambió el peso de un pie a otro, pareciendo casi tímido por un momento. Me preguntaba si estaría bien volver a visitarla, quizás mañana. La pregunta tomó a Eliza por sorpresa, provocándole esa misma inexplicable sensación en el estómago. Quizás era inapropiado, dada su condición y las circunstancias. Sin embargo, se encontró asintiendo con la cabeza. Me gustaría, dijo simplemente. Una sonrisa genuina se dibujó en el rostro de Noah, transformando por completo sus rasgos. Mañana, dijo. Después de que él se marchara, Eliza se recostó sobre las almohadas, con una mano apoyada en el vientre, donde el bebé había comenzado a dar patadas con más insistencia. ¿Qué te parece, pequeño?, susurró. ¿Es una tontería disfrutar tanto de su compañía? El bebé volvió a dar una patada, como si respondiera, y Eliza se rió suavemente. Sí, tal vez lo sea, pero, tontería o no, me doy cuenta de que estoy deseando que llegue mañana. Fiel a su palabra, Noah volvió al día siguiente y al otro. Cada visita duraba un poco más, y sus conversaciones se hacían más profundas a medida que comenzaba a formarse una tímida amistad entre ellos. Al final de la semana, Eliza tenía fuerzas suficientes para levantarse de la cama, y Martha la ayudó a salir al porche delantero, donde podía sentarse en una mecedora y disfrutar del aire fresco. Allí la encontró Noah en su quinta visita, con el rostro inclinado hacia el sol y los ojos cerrados en tranquila satisfacción. Se detuvo al pie de los escalones, impresionado por cómo la luz del sol se reflejaba en su cabello castaño, resaltando los reflejos cobrizos y dorados ocultos. En ese momento de descuido, con una mano descansando sobre su vientre redondeado, parecía tan tranquila, tan completa en sí misma, que él casi se dio la vuelta y se marchó para no molestarla. Pero ella debió de sentir su presencia, porque abrió los ojos y lo vio inmediatamente. La sonrisa que iluminó su rostro le provocó una calidez en el pecho que se había vuelto familiar en los últimos días. Noah, lo saludó, utilizando su nombre de pila con una naturalidad que aún le sorprendía. Esperaba que vinieras hoy. Te dije que vendría, ¿no?, respondió él, subiendo los escalones. Se sentó en la silla junto a ella y colocó un pequeño paquete envuelto en papel marrón sobre la mesita que había entre ellos. Te he traído algo. Eliza arqueó las cejas, sorprendida. No tenías por qué traerme nada. No es gran cosa, le aseguró él. Solo pensé que quizá te apetecería leer algo más que ese libro de poesía que ya tienes casi gastado. Eliza desenvolvió el paquete y descubrió 2 libros, una colección de ensayos de Emerson y una novela de Charles Dickens. Sus dedos recorrieron con reverencia las cubiertas en relieve. ¿Cómo sabías que me encanta leer? Noah se encogió de hombros, aunque parecía complacido por su reacción. Lo supuse, siendo maestra y todo eso son maravillosos, dijo Eliza con sinceridad. Gracias. El tendero me ayudó a elegirlos, admitió Noah. Dijo que eran populares entre las damas cultas. Eliza se rió, un sonido que Noah había llegado a atesorar en los últimos días. Bueno, el tendero tiene buen gusto, aunque yo no me describiría como particularmente culta en comparación con muchas otras. Mi educación terminó cuando murió mi padre. Después de eso me eduqué lo mejor que pude mientras enseñaba a otros. Fue una de las muchas pequeñas revelaciones que habían surgido en el transcurso de sus conversaciones, fragmentos de su pasado que ella compartía con cautela, como si estuviera probando si él la juzgaría por ellos.
A veces esa es la mejor educación, dijo Noah, la que uno se gana por sí mismo. Ella lo miró con esa mirada penetrante que siempre le hacía sentir que ella veía más de lo que él quería revelar. Sí, supongo que sí. ¿Y tú, Noah? ¿Qué tipo de educación tuviste? No mucha de la formal, admitió él. Mi padre me enseñó a leer y a calcular. Después de que se fuera, aprendí lo que necesitaba de la experiencia. Leía libros cuando podía, aunque no puedo decir que entienda ni la mitad de lo que el señor Emerson intenta decir. Quizás podríamos leerlo juntos, sugirió Elisa, y enseguida se sintió avergonzada por su atrevimiento. Es decir, si te interesa. A Noah le sorprendió lo atractiva que le parecía la idea. Me gustaría, si estás dispuesta a explicarme las partes difíciles. Se acomodaron en un cómodo silencio, meciéndose suavemente mientras observaban el ir y venir de la calle. Era un día ajetreado en Reno, con carromatos y jinetes pasando de un lado a otro, yendo y viniendo de las minas y ranchos que rodeaban la creciente ciudad. El doctor Peterson dice que puedes retomar tus actividades normales la semana que viene, dijo Noah después de un rato. Dice que el descanso te ha sentado bien. Sí, me dijo lo mismo cuando vino ayer, aunque insistió mucho en que no debía esforzarme demasiado. Noah asintió, aliviado al oírlo. Estaba más preocupado por ella de lo que quería admitir, incluso ante sí mismo. Supongo que estarás buscando un alojamiento más permanente. En realidad, la señora Sullivan me ha ofrecido la habitación de arriba en condiciones muy razonables. Tiene sentido quedarme aquí, al menos hasta que nazca el bebé. Ha sido muy amable y lo sabe todo. Eliza se llevó la mano al vientre, un gesto que Noah había notado que hacía a menudo, especialmente cuando estaba nerviosa o insegura. Eso está bien, dijo él. Martha Sullivan es la mejor mujer de Reno, en mi opinión. Tiene un corazón tan grande como la Sierra Nevada. Ella también habla muy bien de ti, dijo Elisa con una pequeña sonrisa, ya que eres uno de los pocos hombres de la ciudad en los que ella confiaría su vida. Noah se sintió extrañamente complacido por esta valoración. Era un gran elogio viniendo de ella. Otro cómodo silencio se instaló entre ellos. Noah se encontró estudiando el perfil de Eliza, la delicada curva de su cuello, la determinación de su barbilla. Nunca había sido dado a la poesía ni a las palabras floridas, pero algo en ella le hacía desear tener talento para ello. Debería irme, dijo finalmente, aunque no hizo ningún movimiento para marcharse. Tengo un nuevo semental que llega en el tren de la tarde y que necesita cuidados. Eliza se volvió hacia él, con sus ojos verdes buscando los suyos. Noah, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué sigues viniendo a visitarme? No es que no agradezca tu compañía, añadió rápidamente, pero seguro que tienes cosas mejores que hacer que sentarte con una mujer embarazada a la que apenas conoces. La pregunta lo tomó por sorpresa, aunque él mismo se había hecho la misma pregunta más de una vez en los últimos días. La verdad era que no estaba del todo seguro de la respuesta. Disfruto de tu compañía, dijo simplemente. Más que de la mayoría de la gente, Eliza parecía querer decir algo más, pero se lo pensó mejor. Bueno, yo también disfruto de la tuya, mucho. Noah se levantó y se volvió a poner el sombrero. Pasaré mañana, si te parece bien. Quizá podamos empezar con ese tal Emerson. Me gustaría, respondió Eliza. Mientras Noah bajaba las escaleras, se volvió una vez y la vio mirándolo, con los libros pegados al pecho y una pequeña sonrisa en los labios. Esa imagen lo acompañó durante todo el camino hasta la estación, una cálida presencia en el fondo de su mente con la que no sabía muy bien qué hacer. La semana siguiente transcurrió de manera similar, con Noah visitando a Elisa todos los días, a veces brevemente, a veces durante horas. Empezaron a leer juntos los ensayos de Emerson, turnándose para leer pasajes en voz alta y comentarlos. Noah se sorprendió al descubrir que disfrutaba de ese ejercicio intelectual, aunque sospechaba que tenía más que ver con la compañía que con el contenido. A medida que Elisa recuperaba fuerzas, empezaron a dar pequeños paseos por la ciudad, con Noah ofreciéndole solícitamente su brazo para ayudarla a mantener el equilibrio. Si la gente se quedaba mirando a la extraña pareja,
formada por la profesora embarazada y el taciturno comerciante de caballos, ninguno de los dos parecía darse cuenta ni importarle. Fue durante uno de esos paseos, casi 2 semanas después del desmayo de Elisa en la estación, cuando Noah finalmente abordó el tema que ambos habían evitado cuidadosamente. El padre del bebé comenzó torpemente mientras paseaban junto al río. Supongo que no está presente. Elisa vaciló ligeramente, pero no se apartó de él. No, dijo ella después de un momento. No está. Noah esperó, sin insistir, pero dejando claro que estaba dispuesto a escuchar si ella quería contárselo. Elisa suspiró y llevó su mano libre al vientre con ese gesto protector que él ya reconocía. Se llamaba William. Era hijo de un banquero de St. Louis, encantador y culto. Nos conocimos en una reunión de una sociedad literaria. Me cortejó con bastante fervor. Hizo una pausa y Noah pudo ver el dolor en sus ojos al recordar aquel momento. Me sentía halagada por su atención. Tontamente. Hablaba de matrimonio, de un futuro juntos. Le creí. Su voz se endureció. Cuando le dije que estaba embarazada, negó que fuera suyo. Dijo que estaba tratando de atraparlo. Su familia tenía influencia en la ciudad. Su padre formaba parte del consejo escolar. Al día siguiente perdí mi puesto de profesora. Noah sintió una oleada de ira hacia ese hombre desconocido. «Cabrón», murmuró. A Elisa se le escapó una risa sin humor. En efecto, aunque es mi hijo quien llevará esa etiqueta, no él. Habían llegado a un banco con vistas al río, y Noah la guió hasta él y se sentó a su lado. «¿Qué hiciste entonces? ¿Qué podía hacer? Mis padres habían muerto años antes. No tenía familia a la que recurrir. Utilicé los ahorros que tenía para sobrevivir mientras escribía cartas a juntas escolares de todo el país con la esperanza de que alguien me contratara a pesar de mi condición». Ella le apretó el brazo con fuerza. Reno fue la única oferta que recibí. Una ciudad desesperada dispuesta a pasar por alto mi situación a cambio de un profesor cualificado. Su desesperación es la ganancia de Renault, dijo Noah con firmeza. Elisa lo miró, con sorpresa y gratitud en los ojos. Es muy amable por tu parte decir eso. Noah se encogió de hombros, incómodo con su gratitud. Es solo la verdad. Esos niños tendrán suerte de que tú les enseñes. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, contemplando el fluir del río. Noah era muy consciente de la mano de Elisa, que seguía descansando sobre su brazo, y del calor de su cuerpo junto al suyo en el banco. «¿Y tú, Noah?», preguntó ella al fin. «Nunca has hablado de tu familia». Ahora era él quien se ponía un poco tenso. «No hay mucho que contar. Mi madre murió cuando era pequeño. Mi padre me crió solo. Me enseñó todo lo que sabía sobre caballos y trabajo duro. Murió en una estampida cuando yo tenía 16 años. Desde entonces he estado solo». «Lo siento», dijo Elisa en voz baja, apretando su mano sobre el brazo de Noah en un gesto de consuelo. Debió de ser muy difícil. Noah nunca había sido de los que se obsesionaban con el pasado o buscaban compasión por ello. «Fue hace mucho tiempo», dijo simplemente. Aún así, Elisa insistió. «Perder a tus padres tan joven marca a una persona. A mí me marcó. Me hizo decidir ser autosuficiente para no depender nunca de nadie más». Ella soltó una pequeña risa autocrítica, aunque los acontecimientos recientes habían puesto a prueba esa determinación. «Hay una diferencia entre aceptar ayuda y ser dependiente», señaló Noah. «Incluso la persona más fuerte necesita ayuda a veces». Elisa lo estudió con esos perspicaces ojos verdes. «¿Por eso me ayudaste? ¿Porque reconociste a alguien a quien no le gusta pedir ayuda?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «Tal vez», admitió, «o tal vez simplemente no podía dejar a una mujer embarazada tirada en el andén de una estación de tren». «Bueno, sean cuales sean tus razones, te lo agradezco», dijo Elisa, «no solo por la ayuda de ese día, sino por tu amistad durante estas últimas semanas. Ha hecho que venir a Reno me parezca la decisión correcta a pesar de todo». Noah sintió una calidez que se extendía por su pecho al oír sus palabras, junto con una punzada de incomodidad. Amistad, eso era, por supuesto. ¿Qué otra cosa podía ser, dadas las circunstancias? Sin embargo,
No podía negar, al menos a sí mismo, que sus sentimientos por Elise Ashford habían crecido más allá de la mera amistad. Había algo en ella, su fuerza tranquila, su inteligencia, la vulnerabilidad que se esforzaba tanto por ocultar, que le había calado hondo como ninguna otra mujer lo había hecho antes. Era una complicación que no había previsto y que no le hacía especial gracia. Noah había pasado años evitando enredos, manteniendo su vida sencilla y despejada. Lo último que necesitaba era desarrollar sentimientos por una mujer embarazada que aún estaba lidiando con la traición de otro hombre. Deberíamos volver, dijo, levantándose y ofreciéndole la mano. Se supone que aún debes tomártelo con calma. Eliza dejó que la ayudara a levantarse, aunque puso los ojos en blanco ligeramente ante su preocupación. Me siento perfectamente bien, Noah. De hecho, mejor que en meses. Aún así, él insistió. No tiene sentido tentar a la suerte. Mientras caminaban de vuelta hacia la pensión, con la mano de Elisa descansando ligeramente sobre su brazo, Noah trató de recordarse a sí mismo todas las razones por las que su creciente apego por ella era una mala idea. Pero con su cálida presencia a su lado, la razón parecía cada vez menos convincente. Agosto dio paso a septiembre, trayendo temperaturas ligeramente más frescas y los primeros indicios del otoño al paisaje de Nevada. El embarazo de Elisa avanzaba, su vientre se hacía más pronunciado a medida que el bebé seguía desarrollándose. El doctor Peterson la declaró en excelente estado de salud durante sus visitas, atribuyendo su mejoría al descanso adecuado, la buena alimentación y lo que él llamaba compañía beneficiosa. Noah continuó con sus visitas diarias, aunque la naturaleza de su relación seguía sin estar definida. Para un observador externo, podrían haber parecido nada más que buenos amigos, un hombre amable que ayudaba a una mujer necesitada. Pero ambos eran cada vez más conscientes de la corriente subterránea que fluía bajo sus interacciones, los momentos en los que sus manos se tocaban un segundo más de lo debido, o sus ojos se miraban fijamente hasta que uno de ellos apartaba la mirada. Martha Sullivan observaba su creciente apego con una mezcla de aprobación y preocupación. «Ese hombre ya está medio enamorado de ti», le dijo a Eliza una noche mientras estaban sentadas en la cocina. Eliza ayudaba a pelar guisantes a pesar de las protestas de Martha, que le decía que descansara. Eliza casi deja caer el cuenco en su regazo. «No seas ridícula. Noah solo está siendo amable». Martha resopló. «Llevo 60 años observando a los hombres, chica. Conozco las señales. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?» «¿Hacer al respecto?», repitió Elisa. «No hay nada que hacer. Estoy embarazada de 7 meses y medio del hijo de otro hombre». Martha, incluso si Noah sintiera algo más que amistad, lo cual dudo, ¿qué podría salir de eso? «Muchos hombres crían hijos que no son suyos», señaló Martha. «Especialmente aquí, donde la vida es dura y la gente se necesita mutuamente». Elisa negó con la cabeza con firmeza. «Vine a Reno para empezar de nuevo por mi cuenta, para demostrar que podía mantenerme a mí misma y a mi hijo sin depender de nadie más. Lo último que necesito es complicar las cosas». Se calló, incapaz de expresar con palabras las confusas emociones que Noah despertaba en ella. «Enamorándote», añadió Martha, con voz más suave. «No hay nada de qué avergonzarse, Elisa. Dios sabe que te mereces algo de felicidad después de todo lo que has pasado». «No se trata de merecerlo», argumentó Elisa. «Se trata de lo que es práctico, de lo que es posible. Noah tiene su propia vida, sus propios planes. Quiere empezar un negocio de cría de caballos para construir algo propio. Lo último que necesita es una familia ya formada a la que mantener». Martha la miró fijamente durante un largo rato. «¿Te lo ha dicho él?» «No hace falta», respondió Elisa. «Es de sentido común». Martha murmuró sin comprometerse. «Según mi experiencia, el sentido común tiene muy poco que ver con los asuntos del corazón. Pero los dos sois adultos y lo resolveréis a vuestro ritmo. Simplemente no dejéis que el miedo tome las decisiones por vosotros». La conversación se quedó en la mente de Elisa, perturbando su sueño esa noche. Tenía razón Martha. Estaba Noah desarrollando sentimientos por ella que iban más allá de la amistad. Y si era así,
¿Qué significaba eso para sus cuidadosamente elaborados planes de independencia? Al día siguiente, Noah llegó antes de lo habitual, con un aspecto más formal que nunca, con una camisa blanca impecable y un chaleco oscuro. Llevaba el pelo bien peinado y se había recortado la barba. «Hoy estás muy guapo», comentó Eliza mientras se sentaban en el porche. «Es una ocasión especial», respondió Noah, jugueteando con su sombrero, una clara señal de nerviosismo. «Más o menos. Esperaba que quisieras acompañarme a dar un paseo. Hay algo que me gustaría mostrarte». Eliza sintió curiosidad. «¿Un paseo a dónde?» «Es una sorpresa», dijo Noah, con un brillo travieso en sus ojos azules. «Pero te prometo que no está lejos y que volveremos mucho antes de que anochezca». La idea era atractiva. A pesar de que su salud había mejorado, Eliza había estado confinada en la pensión y sus alrededores durante casi un mes. La idea de ver más de la zona era tentadora. «Voy a por mi chal», decidió. Noah había traído un pequeño carruaje tirado por una yegua dócil. Ayudó a Eliza a subir con cuidado, con sus fuertes manos en su cintura, lo que le provocó un cosquilleo que intentó ignorar. Una vez que ella se acomodó en el asiento, él se subió a su lado y tomó las riendas. Salieron del pueblo, siguieron el río durante un rato y luego giraron por un camino más pequeño que serpenteaba entre colinas cubiertas de artemisa. El paisaje era austero pero hermoso, con las montañas de Sierra Nevada elevándose majestuosamente en la distancia. «¿A dónde vamos?», preguntó Eliza de nuevo, curiosa por saber cuál era su destino. «Ya lo verás», respondió Noah, con una pequeña sonrisa en los labios. «Ya no queda mucho». Coronaron una pequeña colina y Noah detuvo el carro. Ante ellos se extendía un valle poco profundo, atravesado por un pequeño arroyo. Un grupo de álamos proporcionaba sombra cerca del agua, y cerca de allí se alzaban los restos de una pequeña cabaña, con el techo parcialmente derrumbado, pero con los cimientos de piedra aún sólidos. «¿Qué es este lugar?», preguntó Eliza, contemplando la tranquila escena. La expresión de Noah era una mezcla de orgullo e incertidumbre. «Es mío, o lo será una vez que se tramite el papeleo la semana que viene. 40 acres con derechos de agua sobre el arroyo». Eliza se volvió hacia él sorprendida. «Esta es la tierra que has estado ahorrando para tu negocio de cría de caballos». Él asintió con la cabeza, mientras sus ojos recorrían la propiedad. «La cabaña necesita reformas, obviamente, pero la tierra es buena. Hay agua para pastar durante todo el año gracias al arroyo y está protegida de los peores vientos invernales por estas colinas». «Es precioso, Noah», dijo Eliza con sinceridad. «Entiendo por qué lo has elegido». «¿Quieres echar un vistazo más de cerca?», preguntó él, ayudándola a bajar del carruaje. Caminaron lentamente por la propiedad y Noah les señaló dónde pensaba construir el corral para los caballos, dónde plantaría heno para alimentarlos en invierno y cómo repararía y ampliaría la cabaña. Su entusiasmo era contagioso y Eliza se sintió atrapada por su visión de lo que ese lugar podría llegar a ser. «Va a quedar maravilloso», le dijo mientras descansaban bajo los álamos. «Has pensado en todo». Noah parecía complacido por su aprobación. «Llevará tiempo, probablemente años. Pero es un comienzo. Por fin algo propio. ¿Cuándo te mudarás aquí?», preguntó Eliza, tratando de ignorar el dolor que sentía al pensar que él se iría de la ciudad. «No de inmediato», le aseguró él. «Primero tengo que arreglar la cabaña, construir al menos un corral básico. Pero quería que lo vieras ahora, mientras el tiempo aún es bueno». A Eliza le conmovió su deseo de compartir esto con ella. «Gracias por traerme. Significa mucho para mí que quisieras enseñármelo». La expresión de Noah se volvió más seria. «Hay algo más de lo que quería hablarte, Eliza». Algo en su tono hizo que su corazón latiera más rápido. Oh, respiró hondo como si estuviera reuniendo valor. «Estas últimas semanas conociéndote han sido las mejores que recuerdo en años, quizá las mejores de mi vida». Eliza sintió que se le calentaban las mejillas. «Yo también lo he disfrutado mucho, Noah. Sé que tu situación es complicada», continuó con voz firme, a pesar de que retorcía nerviosamente su gorra entre las manos. «Y sé que viniste a Reno para ser independiente y seguir tu propio camino. Lo respeto más de lo que puedo expresar con palabras». «Noah», comenzó Eliza,
Pero él levantó una mano. Por favor, déjame terminar antes de que pierda el valor. Respiró hondo de nuevo. Me importas, Elisa, más de lo que esperaba, más de lo que probablemente sea prudente. Y sé lo del bebé, lo sé todo. Eso no cambia lo que siento. Elisa sintió como si le hubieran sacado todo el aire de los pulmones. Martha tenía razón después de todo. ¿Qué estás diciendo, Noah? Sus ojos azules se encontraron con los de ella, sin pestañear. Estoy diciendo que cuando estés lista, no ahora, quizás dentro de unos meses. Me gustaría tener la oportunidad de cortejarte como es debido para ver si lo que siento es algo que tú también podrías sentir. La emoción se apoderó de Elisa, dificultándole el habla. Una parte de ella quería lanzarse al vacío, decirle que ya sentía más por él de lo que se había atrevido a admitir incluso ante sí misma. Pero la parte práctica de ella, la parte que la había ayudado a superar los momentos más difíciles de su vida, la frenó. Noah, no sé qué decir. Voy a tener un hijo de otro hombre en menos de 2 meses. Voy a empezar un nuevo trabajo e intentar establecerme en una nueva comunidad. No es el momento de pensar en cortejarme. Lo sé, dijo él, y la comprensión en sus ojos casi la derrumbó. Por eso no te pido una respuesta ahora. Solo piénsalo. Es todo lo que te pido. Elisa sintió que las lágrimas amenazaban con brotar y las contuvo parpadeando. Malditas emociones del embarazo que parecían acecharla en los momentos más inoportunos. Lo pensaré, prometió. Pero Noah, tienes que considerar lo que estarías asumiendo. Una mujer con una reputación cuestionable. Un recién nacido que no es tuyo. Lo he considerado. La interrumpió él, con voz suave pero firme. No estoy haciendo esta oferta a la ligera, Elisa. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Ella estudió su rostro, sus sinceros ojos azules, la expresión de su mandíbula, que denotaba determinación. Lo decía en serio, se dio cuenta. No era lástima ni un capricho momentáneo. Noah Harrington, con su fuerza tranquila y sus palabras cuidadosas, le estaba ofreciendo algo que ella había dejado de creer posible. Gracias, dijo ella en voz baja. Por ser sincero, por todo. Asintió él, aparentemente comprendiendo que ella necesitaba tiempo. Deberíamos volver, dijo, ayudándola a ponerse de pie. No quiero cansarte demasiado. El viaje de vuelta al pueblo fue más tranquilo que el de ida. Ambos estaban absortos en sus propios pensamientos. Elisa era muy consciente de la presencia de Noah a su lado, de la forma cuidadosa en que manejaba las riendas, de las miradas ocasionales que le lanzaba cuando creía que ella no lo veía. Cuando llegaron a la pensión, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo occidental con tonos dorados y carmesí. Noah la ayudó a bajar del carruaje, con las manos posadas en su cintura un momento más de lo necesario. Gracias por mostrarme tus tierras, dijo Elisa. Son realmente hermosas. Gracias por venir, respondió Noah, y por escuchar lo que tenía que decir. Sus miradas se cruzaron durante un largo momento, y Elisa sintió esa misma atracción inexplicable hacia él que se había ido haciendo más fuerte con cada día que pasaba. Sería tan fácil inclinarse hacia adelante para acortar la pequeña distancia que los separaba. La puerta principal de la pensión se abrió y Martha apareció en el porche. «Ahí estás». Empezaba a preguntarme si te habías perdido. Al romperse el momento, Noah dio un paso atrás y se volvió a poner el sombrero. Solo le estaba enseñando la propiedad a Elisa. La señora Sullivan quería saber su opinión al respecto. La mirada cómplice de Martha se movió entre ellos. «¿Ah, sí? ¿Y qué te ha parecido, Elisa?» «Es preciosa», respondió Elisa, esperando que la creciente penumbra ocultara el rubor que sentía calentar sus mejillas. «Perfecta para lo que Noah tiene planeado». «Estoy segura de que lo es», dijo Martha en un tono que sugería que estaba hablando de algo más que de la tierra. «Bueno, entra antes de que te resfríes. La cena está casi lista». Noah se quitó el sombrero ante ambas mujeres. «Debería irme. Tengo que cuidar de los caballos. ¿Vendrás mañana?», preguntó Elisa, odiando lo esperanzada que sonaba. La sonrisa que iluminó su rostro la calentó más que cualquier chal. «Ni los caballos salvajes podrían impedirme venir». Mientras Noah se alejaba, Martha miró de reojo a Elisa.
Habéis tenido una buena charla, ¿verdad? Elisa suspiró, sabiendo que no tenía sentido intentar ocultarle nada a la perspicaz anciana. Quiere cortejarme, Martha, como es debido, dijo. Una vez que nazca el bebé y me haya establecido. Martha arqueó las cejas. Vaya, eso sí que es un avance. ¿Y qué le has respondido? Que tenía que pensarlo, respondió Eliza, dirigiéndose hacia la puerta. Que es complicado, resopló Martha. La vida es complicada, chica, pero eso no significa que tengas que rechazar algo bueno cuando te lo ofrecen. Eliza se detuvo en el umbral, mirando hacia dónde se había ido Noah, aunque su carruaje ya había desaparecido de su vista. No, dijo en voz baja. Supongo que no. Esa noche, mientras Elisa yacía en la cama, con las manos descansando sobre su vientre, donde el bebé daba patadas y se movía, se permitió imaginar por un momento cómo sería la vida con Noah, la pequeña cabaña en su terreno reparada y ampliada. Quizás un jardín donde ella pudiera cultivar verduras y flores. Noah trabajando con sus caballos cerca, entrando a cenar con el polvo del día en su ropa, pero con una sonrisa en su rostro. El bebé, su bebé, creciendo sano y querido, quizás con hermanos algún día. La visión era tan vívida, tan atractiva, que la asustaba. Había aprendido por las malas a no confiar en los sueños de felicidad. William le había enseñado esa lección a fondo. Sin embargo, Noah no se parecía en nada a William. Mientras que William era todo encanto y promesas vacías, Noah era sustancia y tranquila integridad. Decía lo que pensaba y pensaba lo que decía. ¿Podría volver a confiar después de todo? ¿Podría arriesgarse, no solo por ella, sino también por su hijo? Eliza aún no tenía las respuestas, pero por primera vez en meses se permitió esperar que pudieran ser afirmativas. Llegó octubre, trayendo temperaturas más frescas en el octavo mes de embarazo de Eliza. Su cuerpo había cambiado drásticamente. Su vientre era ahora tan grande que le costaba ver sus propios pies. Moverse se había vuelto incómodo y se cansaba fácilmente. Aunque el doctor Peterson seguía asegurándole que tanto ella como el bebé estaban bien. Noah había cumplido su palabra y continuaba con sus visitas diarias sin volver a mencionar el cortejo ni sus sentimientos. Era infaliblemente amable y atento. Le llevaba pequeños regalos, fruta fresca, un libro nuevo, flores silvestres que había recogido de camino a la ciudad y le ofrecía su brazo para sus paseos, ahora más cortos. En todo caso, su moderación no hacía más que aumentar el creciente afecto de Elisa por él, al igual que el evidente cuidado que ponía en no presionarla de ninguna manera. Martha observaba sus interacciones con ojos entendidos, pero se guardaba sus pensamientos para sí misma, aunque sus gestos de aprobación, cada vez que Noah se mostraba especialmente atento, lo decían todo. Fue durante ese tiempo cuando Elisa se reunió con la junta escolar para ultimar los detalles de su puesto de profesora. Los tres hombres que componían la junta, un comerciante, un banquero y un abogado, se mostraron educados, aunque algo incómodos, en presencia de una mujer soltera y en avanzado estado de gestación. Pero quedaron claramente impresionados por sus cualificaciones y referencias, y la reunión fue bien. Esperamos que empiece después de Año Nuevo, señorita Ashford, le informó el banquero, el señor Patterson. Eso le dará tiempo para recuperarse. Sus ojos se posaron brevemente en su vientre antes de volver a su rostro. Gracias, respondió Eliza, manteniendo una actitud profesional a pesar de su incomodidad. Agradezco la flexibilidad de la Junta en este asunto. La verdad es que estamos desesperados por encontrar un profesor adecuado, dijo sin rodeos el abogado, el señor Simmons. Hemos estado apañándonos con la esposa del ministro, enseñando a los niños más pequeños, y el farmacéutico encargándose de los mayores. Ninguno de los dos tiene formación para ello, por supuesto. Lo entiendo y estoy deseando empezar, les aseguró Elisa. Ya he empezado a preparar las clases y a revisar los libros de texto que me han proporcionado. El comerciante, el señor Johnson, carraspeó. Sobre su situación, señorita Ashford. La Junta lo ha discutido y aunque estamos dispuestos a pasar por alto ciertas irregularidades,
Dadas sus cualificaciones, esperamos un cierto nivel de comportamiento una vez que empiece a dar clases. Eliza sintió una oleada de ira, pero mantuvo una expresión neutra. Por supuesto, señor Johnson, le aseguro que me tomo muy en serio mis responsabilidades como educadora. Bien, bien, asintió, aliviado de que ella no se hubiera ofendido. Es solo que los niños, ya me entiende, son impresionables. Lo entiendo perfectamente, dijo Elisa con frialdad. ¿Hay algo más, caballeros? No lo había, y la reunión concluyó poco después. Cuando Elisa salió del ayuntamiento donde se habían reunido, encontró a Noah esperándola, apoyado en un poste con el sombrero calado para protegerse del sol otoñal. ¿Cómo ha ido?, preguntó él, enderezándose al verla acercarse. Bastante bien, respondió Elisa, aceptando con gratitud el brazo que él le ofrecía. Están ansiosos por tener una profesora cualificada, aunque han dejado claro que esperan un comportamiento ejemplar dada mi situación. No pudo evitar que se le notara la amargura en la voz. Noah apretó la mandíbula. Hipócritas. Se sabe que la mitad de los hombres de esa junta visitan a las chicas del salón junto a las minas. A pesar de su irritación, Eliza no pudo evitar sonreír ante la indignación de Noah en su nombre. No es nada que no esperara Noah. A las mujeres siempre se les aplica un rasero diferente al de los hombres, especialmente en cuestiones de moralidad. Eso no lo hace correcto, murmuró él. No, ella asintió, pero es la realidad a la que he decidido enfrentarme al venir aquí. Al menos están dispuestos a darme el puesto. Eso es más de lo que harían la mayoría de los sitios. Caminaron en silencio durante un momento, Noah ajustando su paso para adaptarse al más lento de ella. He estado pensando, dijo finalmente, en lo que pasará después de que nazca el bebé. Eliza sintió que su corazón se aceleraba. Oh, necesitarás más ayuda de la que la señora Sullivan puede proporcionarte, especialmente cuando empieces a dar clases. Miró al frente mientras hablaba, como si le resultara más fácil no mirarla a los ojos. He estado ahorrando para contratar a un hombre que me ayude con los caballos, pero podría usar ese dinero para contratar a alguien que te ayude con el bebé, solo hasta que te recuperes. Eliza se detuvo, obligando a Noah a detenerse también, y se volvió para mirarlo. Noah, eso es increíblemente generoso, pero no puedo aceptarlo. Necesitas ese dinero para tu negocio, para tus tierras. Sus ojos azules se encontraron directamente con los de ella. Ahora, lo que necesito es que tú y ese bebé estén bien, Elisa. Esa sencilla afirmación, pronunciada con su habitual franqueza, casi la derrumbó. ¿Por qué?, preguntó ella, con una voz apenas audible. ¿Por qué te preocupas tanto por lo que nos pase? Por un momento, pensó que él podría repetir la declaración que le había hecho aquel día en su propiedad, que podría volver a decirle lo que sentía, que podría presionarla para que respondiera a su propuesta de noviazgo. Pero Noah siempre había sido cuidadoso con sus sentimientos, con su necesidad de independencia. Porque tú me importas, dijo simplemente. A las 2. Eliza sintió que las lágrimas amenazaban con brotar y las contuvo parpadeando. Estas emociones del embarazo se estaban volviendo bastante agotadoras. No sé qué decir, Noah. Di que lo pensarás, respondió él. Es todo lo que te pido. Era lo mismo que le había pedido con respecto a su propuesta de noviazgo, y Eliza se encontró asintiendo con la cabeza. Lo pensaré, prometió, aunque en realidad llevaba semanas pensando en poco más. Reanudaron la caminata, y Noah, haciendo oídos sordos, cambió de tema y pasó a asuntos más ligeros. El nuevo semental que estaba entrenando, el festival de otoño que la ciudad estaba organizando para finales de mes, los avances en su cabaña. Cuando llegaron a la pensión, Eliza se sentía mucho más animada. ¿Te veré mañana?, preguntó ella mientras se detenían al pie de los escalones del porche. En realidad, estaré fuera unos días, dijo Noah, con aire de disculpa. Tengo un cliente que viene de California y quiere ver algunos caballos. Debería volver a finales de semana. Eliza se sorprendió por la punzada de decepción que sintió. Las visitas diarias de Noah se habían convertido en algo tan habitual en su vida que la idea de pasar varios días sin ellas la dejó con una extraña sensación de vacío. Oh, dijo, tratando de ocultar su reacción.
Bueno, buena suerte con tu cliente. Espero que todo vaya bien. Noah estudió su rostro con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. ¿Me le echarás de menos, Eliza Ashford? La pregunta burlona la pilló desprevenida y se encontró respondiendo con sinceridad. Sí, creo que sí. Su sonrisa se amplió, iluminando sus ojos. Bien, porque yo sin duda te echaré de menos. La confesión, por sencilla que fuera, la reconfortó. Ten cuidado en tu viaje, dijo ella, y ven a verme en cuanto regreses. A la primera oportunidad, prometió él. Hubo un momento, breve pero cargado de sentimientos tácitos, en el que Elisa pensó que él podría inclinarse y besarla. Una parte de ella esperaba que lo hiciera, mientras que otra se sintió aliviada cuando él se limitó a inclinar el sombrero. Cuídate y cuida de esa pequeña, dijo, señalando con la cabeza su vientre. Lo haremos, le aseguró ella. Mientras Noah se alejaba, Eliza se encontró mirándolo hasta que desapareció tras la esquina con una extraña sensación de vacío en el pecho por su partida. Fue entonces cuando se dio cuenta, con la fuerza de un golpe físico. Estaba enamorada de Noah Harrington. La revelación no le llegó como un rayo de inspiración, sino como un simple reconocimiento de lo que había estado creciendo entre ellos durante semanas. En algún momento entre sus conversaciones, sus lecturas compartidas, sus paseos por la ciudad, su respeto y comprensión mutuos, Eliza se había enamorado del tranquilo vaquero que la había rescatado aquel día en la estación. La pregunta ahora era qué iba a hacer al respecto. La ausencia de Noah se prolongó más de lo esperado. Lo que se suponía que iban a ser unos días se convirtió en una semana y luego en casi dos. Eliza intentó no preocuparse, diciéndose a sí misma que los asuntos de negocios a menudo llevaban más tiempo del previsto, especialmente cuando se trataba de caballos y clientes exigentes. Aún así, se encontraba observando la calle desde el porche todos los días, con la esperanza de ver su alta figura acercándose. Martha notó su distracción, pero no dijo nada más que una palmada comprensiva en el hombro de vez en cuando. Incluso el Dr. Peterson, durante su visita semanal, comentó que Eliza parecía un poco melancólica, aunque lo atribuyó a la avanzada etapa de su embarazo. Fue en el 11º día de la ausencia de Noah, cuando octubre daba paso a noviembre, cuando Eliza sintió los primeros dolores. Comenzaron como un dolor sordo en la parte baja de la espalda, que iba y venía a lo largo de la mañana. Por la tarde, se habían intensificado y comenzaban a irradiarse hacia el abdomen. Habiendo leído lo suficiente sobre el parto como para reconocer los signos, Eliza informó con calma a Martha que creía que el bebé estaba llegando. La respuesta de Martha fue inmediata y eficaz. Envió al chico que ayudaba en la pensión a buscar al Dr. Peterson, puso agua a hervir y ayudó a Eliza a acostarse. Cuando llegó el médico, los dolores eran regulares, aunque todavía espaciados. Los primeros bebés suelen tardar en nacer, le aseguró el Dr. Peterson después de examinarla. Podrían pasar horas, o incluso un día. Intente descansar entre los dolores si puede. Es más fácil decirlo que hacerlo, descubrió Eliza. A medida que pasaban las horas y la tarde daba paso a la noche, las contracciones se hicieron más fuertes y frecuentes. Martha se quedó con ella todo el tiempo, limpiándole la frente con un paño frío, ayudándola a caminar por la habitación cuando sentarse se volvía demasiado incómodo, ofreciéndole sorbos de agua y palabras de aliento. «Lo estás haciendo muy bien, chica», le dijo la anciana mientras Eliza le agarraba la mano durante una contracción especialmente fuerte. «Eres muy fuerte». A través de la neblina del dolor, Eliza se encontró deseando la presencia de Noah. No es que él pudiera estar en la sala de partos, lo cual habría sido escandalosamente inapropiado, pero solo saber que estaba cerca le habría proporcionado consuelo. Se había acostumbrado a su fuerza constante, a su tranquila confianza que tenía la capacidad de hacer que las dificultades parecieran más manejables. Al amanecer, Eliza estaba agotada, con el camisón empapado de sudor, a pesar de los esfuerzos de Martha por mantenerla cómoda. El Dr. Peterson, que había estado dormitando en una silla junto al fuego, la examinó de nuevo y anunció que el momento se acercaba.
La cabeza del bebé está encajada, le dijo. Cuando le diga que empuje, quiero que empuje con todas sus fuerzas. ¿Lo entiende? Eliza asintió con la cabeza, demasiado cansada para hablar. La siguiente contracción la golpeó con una fuerza impresionante y empujó como le habían indicado, aunque, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse estoica, se le escapó un grito de dolor. Eso es, muy bien, doctora. Peterson la animó de nuevo con la siguiente contracción. El tiempo perdió todo su significado mientras Eliza se concentraba por completo en la abrumadora tarea que tenía entre manos. Empuja, respira, empuja otra vez. Martha le cogió la mano, le secó la frente y le susurró palabras de ánimo. La voz firme del doctor Peterson la guiaba. Y entonces, tras lo que pareció una eternidad de esfuerzo, una repentina liberación de presión y un grito agudo e indignado, que fue el sonido más hermoso que Eliza había oído jamás. «Es un niño», anunció el doctor Peterson, sosteniendo en brazos a un bebé que se retorcía y tenía la cara roja. «Un niño sano y fuerte». Las lágrimas corrían por el rostro de Eliza mientras el médico colocaba al recién nacido envuelto en mantas en sus brazos. A pesar del agotamiento, una oleada de amor como nunca antes había experimentado la invadió al contemplar el diminuto rostro de su hijo. «Hola, pequeño», susurró, acariciándole la mejilla con un dedo. «Soy tu madre». Los ojos del bebé, desenfocados y de color azul oscuro como los de todos los recién nacidos, parecían mirarla, y sus llantos se convirtieron en suaves gemidos. Tenía una mata de pelo oscuro, aún húmedo por el parto, y una barbilla decidida que le recordaba a Eliza, con una punzada de dolor, a William. Pero no había lugar para la amargura ni el arrepentimiento en ese momento de pura maravilla. «Es precioso, Eliza», dijo Martha, con su voz habitualmente ronca, suavizada por la emoción. «¿Cómo lo vas a llamar?» Eliza había reflexionado mucho sobre el tema durante los largos meses de embarazo. James, decidió, James Thomas Ashford. James era el nombre de su padre y Thomas el de su abuelo, dos nombres buenos y sólidos con una conexión familiar, aunque el niño nunca conociera a esos hombres. Un buen nombre para un buen niño, aprobó el Dr. Peterson, ocupado con la placenta y otras necesidades médicas. También es un niño sano, tiene buenos pulmones y un fuerte agarre. Una vez que la madre y el bebé estuvieron limpios y acomodados, Martha le trajo a Eliza un poco de caldo y pan. «Tienes que mantener tus fuerzas», insistió. «El pequeño querrá mamar muy pronto». Como si fuera una señal, James comenzó a buscar el pecho de Eliza. Con la ayuda de Martha, Eliza lo colocó correctamente y experimentó la extraña y nueva sensación de amamantar a su hijo por primera vez. La intimidad del momento, la conexión primitiva, le hizo brotar nuevas lágrimas de los ojos. «Ya está», dijo Martha, dándole una palmadita en el hombro. «Lo estás haciendo muy bien. Tienes un don natural». El cansancio finalmente se apoderó de Eliza y se encontró dormitando incluso mientras James seguía mamando. Martha tomó suavemente al bebé cuando terminó y lo colocó en la pequeña cuna que le habían preparado. «Duerme ahora». La anciana le dijo a Eliza, «Los dos lo necesitáis». Eliza no necesitó que se lo repitieran. A pesar de las molestias que le quedaban después del parto, cayó en un sueño profundo y sin sueños. Su cuerpo exigía el descanso que necesitaba para comenzar a recuperarse. Se despertó varias horas más tarde con el sonido de voces en el pasillo. El tono familiar de Martha y otra voz más grave que le provocó una sacudida de reconocimiento, incluso antes de que su mente consciente pudiera identificarla. Noah había vuelto. La puerta se abrió ligeramente y Martha asomó la cabeza. «Estás despierta, querida. Hay alguien aquí muy ansioso por verte, si te sientes con fuerzas». Eliza se incorporó, haciendo un gesto de dolor por el malestar que le invadía todo el cuerpo. «Sí, estoy despierta». «Y sí, por favor, haz que pase». Se alisó rápidamente el pelo y se ajustó el camisón, deseando tener un aspecto más presentable, aunque sabía que era una preocupación superflua después de lo que acababa de pasar. La puerta se abrió más y Noah entró, con una expresión que era una mezcla de preocupación, incertidumbre y algo más. Algo cálido y tierno
que hizo que el corazón de Eliza latiera más rápido a pesar de su agotamiento. Eliza, dijo suavemente, con la mirada fija en su pálido rostro y luego en la cuna junto a la cama. Martha me lo contó. Volví esta mañana y escuché. Los dos estamos bien. Eliza se lo aseguró, sonriendo a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. El alivio de verlo a salvo, de tenerlo allí en ese momento tan importante, era abrumador. ¿Quieres conocerlo? Noah se acercó a la cuna con los pasos cautelosos de un hombre poco acostumbrado a estar cerca de recién nacidos. Miró al bebé dormido con una expresión de asombro en el rostro. «Es tan pequeño», susurró. «Pero fuerte», dijo Eliza con orgullo. «El doctor Peterson dice que está perfectamente sano». Los ojos de Noah pasaron del bebé a Eliza, llenos de admiración. «¿Y tú? ¿De verdad estás bien?» «Cansada», admitió ella. «Dolorida, pero sí, estoy bien». Noah acercó la silla a la cama y se sentó, todavía algo desconcertado por la situación. «Siento no haber estado aquí», dijo. «El cliente era difícil y luego hubo un problema con uno de los caballos que nos retrasó aún más. Te habría avisado si hubiera podido». «No pasa nada», le aseguró Eliza. «Ahora estás aquí», titubeó y luego añadió en voz baja. «Te he echado de menos». La confesión le hizo sonreír, iluminando sus ojos azules. «Yo también te he echado de menos, más de lo que puedo expresar». Como si sintiera la presencia del recién llegado, James eligió ese momento para despertarse, arrugando su pequeño rostro mientras comenzaba a llorar. Noah se alarmó, pero Eliza simplemente se acercó al bebé y lo levantó con cuidado de la cuna. «Probablemente tenga hambre otra vez», explicó ella, acunando a su hijo contra su pecho. «¿Te importaría darte la vuelta un momento?» Noah se levantó rápidamente y se dirigió hacia la ventana, dando la espalda a Eliza mientras ella se ajustaba el camisón para poder amamantar a James. Una vez que el bebé se calmó y empezó a comer, ella dijo, «Ya puedes darte la vuelta, estoy presentable». Noah volvió a su silla, con los ojos ligeramente abiertos al ver a Eliza amamantando al bebé. No había nada inapropiado a la vista, pero la intimidad de la escena claramente le afectó. Sin embargo, en lugar de vergüenza, su expresión mostraba una especie de reverencia. «¿Cómo lo has llamado?», preguntó después de un momento. «James Thomas», respondió Eliza. «Por mi padre y mi abuelo». Noah asintió con aprobación. «Un buen nombre, fuerte». Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato. Los únicos sonidos en la habitación eran el suave llanto del bebé y el ocasional crujir de las tablas del suelo cuando Martha se movía por el pasillo, dándoles privacidad, pero permaneciendo lo suficientemente cerca como para que la llamaran si fuera necesario. «He estado pensando», dijo Noah finalmente, con voz tranquila pero firme, «en lo que hablamos antes de marcharme». Eliza levantó la vista del rostro de su hijo para encontrar la mirada de Noah, que lo admitió todo. «Estar lejos me ha dado tiempo para pensar en las cosas, para estar seguro de lo que quiero». El corazón de Eliza se aceleró. «¿Y qué es lo que quieres, Noah?» Sus ojos azules la miraron fijamente. «Te quiero a ti, Eliza, a ti y a James. Quiero cortejaros como es debido, como dije antes. Y si con el tiempo podéis aceptar mi propuesta, quiero casarme contigo, ser el padre de tu hijo y construir una vida juntos en esa tierra que te mostré». Las palabras pronunciadas con tanta sencillez y honestidad hicieron que a Eliza se le llenaran los ojos de lágrimas. «Noah, sé que es repentino», continuó él, «y sé que necesitas tiempo. No te pido una respuesta ahora mismo. Solo te digo lo que hay en mi corazón, claro y sencillo». Eliza miró a James, que ahora dormitaba en su pecho, con su manita acurrucada contra su piel. Luego volvió a mirar a Noah, ese hombre que había entrado en su vida de forma tan inesperada y que no le había mostrado más que amabilidad y respeto desde el momento en que se conocieron. Durante su ausencia, ella también había reflexionado mucho sobre lo que quería, lo que necesitaba, sobre la diferencia entre independencia y aislamiento, sobre el tipo de vida que quería para su hijo. «No necesito más tiempo», dijo en voz baja. Noah se quedó muy quieto. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que yo también he tenido tiempo para pensar»,
explicó Eliza, para considerar lo que realmente quiero, y lo que quiero de Noah Harrington es que me cortejes. Sí, y con el tiempo, si todo va bien entre nosotros, ser tu esposa. La alegría que se extendió por el rostro de Noah fue como el sol rompiendo las nubes después de una tormenta. ¿Lo dices en serio, Elisa? De verdad, afirmó ella, sintiendo una ligereza en su corazón que no tenía nada que ver con la ausencia de su embarazo. No voy a fingir que no será un reto. Todavía tengo que considerar mi puesto de profesora y un recién nacido que cuidar. Pero si estás dispuesto a ser paciente y darnos tiempo para adaptarnos a estos cambios antes de dar el siguiente paso, soy un hombre paciente, le aseguró Noah, tomando su mano libre entre las suyas. Y entiendo lo de tu trabajo como profesora. Es importante para ti y eso lo hace importante para mí. Encontraremos la manera de que todo funcione. Cuando James terminó de mamar, Eliza lo colocó con cuidado sobre su hombro, acariciándole suavemente la espalda. ¿Quieres cogerlo?, le preguntó a Noah. Una leve expresión de pánico cruzó el rostro de Noah. Nunca he cogido a un bebé, admitió. ¿Y si se me cae? Eliza sonrió. No se te caerá. Siéntate en la silla y te enseñaré cómo sujetarle la cabeza. Con movimientos cuidadosos, pasó a James a los brazos de Noah, colocándolos para que acunaran al bebé correctamente. Al principio Noah se mantuvo rígido, claramente aterrorizado por hacer algo mal, pero poco a poco se relajó cuando el bebé se acomodó contra él, todavía somnoliento por la lactancia. La imagen de su hijo en los fuertes brazos de Noah conmovió profundamente a Eliza. Este era un hombre que podía protegerlos a ambos, que cuidaría de James como si fuera suyo. No tenía ninguna duda al respecto. «Te queda bien», dijo en voz baja. Noah levantó la vista del rostro del bebé y sus ojos se encontraron con los de ella. «Los dos me quedan bien», respondió él, con la voz ronca por la emoción, más de lo que jamás hubiera imaginado. Se oyó un suave golpe en la puerta y Martha asomó la cabeza. «¿Va todo bien aquí?» «Todo perfecto», respondió Eliza, sin apartar la mirada de Noah y James. Martha sonrió con complicidad. «Bueno, el médico está aquí para la revisión, así que el señor Harrington tendrá que salir un momento». Noah le devolvió a James a Eliza con cuidado, y sus movimientos ya eran más seguros. «Estaré aquí fuera», prometió, «y volveré después, si te parece bien». «Me gustaría», dijo Eliza. Cuando Noah se marchó para dejar paso al médico, Eliza acunó a su hijo, maravillándose de lo mucho que había cambiado su vida en solo unos meses. De la desesperación a la esperanza, del aislamiento a la conexión, del miedo al amor. El camino había sido difícil, pero al mirar el rostro tranquilo de su hijo y pensar en el hombre que esperaba al otro lado de la puerta, Eliza supo que cada paso la había llevado exactamente al lugar donde debía estar. El invierno de 1875 resultó ser uno de los más suaves en la historia de Reno, una bendición por la que Eliza estaba profundamente agradecida. Cuidar de un recién nacido ya era bastante difícil sin tener que lidiar con el clima adverso. Noah había cumplido su palabra, cortejándola con una devoción paciente que la conmovía y la divertía. Su torpeza inicial con James había dado paso rápidamente a una naturalidad, y el bebé parecía sentirse igualmente cómodo en su presencia, a menudo calmándose inmediatamente cuando Noah lo tomaba en sus fuertes brazos. Para Navidad, Noah pasaba la mayor parte de su tiempo libre en la pensión, ayudando con James, leyendo en voz alta a Eliza cuando ella estaba demasiado cansada para sostener un libro o simplemente sentándose con ella en un silencio agradable. Martha observaba con aprobación su creciente cercanía, insinuando de vez en cuando que la habitación de arriba que ocupaban Eliza y James podría estar quedando pequeña. «Ese chico está listo para convertirte en una mujer honesta en cualquier momento», le dijo a Eliza una noche mientras lavaban los platos juntas. James dormía plácidamente en su cuna cerca de ellas. «Supongo que solo está esperando el momento adecuado». Eliza sintió que se sonrojaba. «Solo nos conocemos desde hace unos meses, Martha. No hay prisa». La mujer mayor resopló. «A mi edad, querida, siempre hay prisa.
La vida es demasiado corta para perder el tiempo cuando sabes lo que quieres. Como sucedió, Noah eligió la víspera de Año Nuevo para proponerle matrimonio formalmente. Había llevado a Eliza y a James a su terreno, ahora oficialmente de su propiedad, para mostrarle los progresos que había hecho en la cabaña. A pesar de ser invierno, había conseguido reparar el techo de una de las paredes y había despejado la zona alrededor del edificio para preparar la construcción en primavera. Aún no es gran cosa, admitió mientras estaban de pie en lo que acabaría siendo la sala principal. Pero para el verano será un hogar en toda regla. Es maravilloso, Noah, le aseguró Eliza, meciendo suavemente a James, que se inquietaba por el frío. Ya puedo imaginar cómo quedará. Noah se volvió hacia ella con expresión seria. ¿Te imaginas aquí, Eliza? A ti y a James, porque eso es lo que veo cuando trabajo en este lugar. No solo un hogar para mí, sino para todos nosotros. El corazón de Eliza se aceleró. Noah metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. Sé que no ha pasado mucho tiempo y prometo ser paciente. Pero te quiero, Eliza Ashford. Os quiero a los dos, y si me aceptáis, quiero pasar el resto de mi vida demostrándoos cuánto. Abrió la caja y mostró un sencillo anillo de oro con una pequeña perla en el centro. Era de mi madre, explicó. Lo único que he conservado de ella durante todos estos años. A Eliza se le llenaron los ojos de lágrimas cuando Noah se arrodilló en el polvoriento suelo de la cabaña. ¿Quieres casarte conmigo, Eliza? ¿Quieres formar una familia conmigo y James? La respuesta fue tan clara y segura como nada lo había sido nunca en su vida. Sí, dijo ella, con voz firme a pesar de las lágrimas. Sí, Noah, lo haremos. El beso que se dieron fue tierno y lleno de promesas, con James retorciéndose entre ellos como para recordarles su presencia. Ambos se rieron, y Noah tomó al bebé de sus brazos y lo levantó en alto. ¿Qué te parece, pequeño? ¿Estás listo para tenerme como tu papá? James gorjeó y agitó sus diminutos puños, lo que ellos interpretaron como un acuerdo entusiasta. Se casaron 2 semanas más tarde en el salón del reverendo Johnson, con Martha como testigo de Eliza y el propietario de la caballeriza, Sam Tucker, como padrino de Noah. James durmió durante la mayor parte de la ceremonia en brazos de Martha, despertándose solo al final, como si de alguna manera supiera la importancia del momento. La junta escolar se había quedado algo sorprendida por el rápido noviazgo y matrimonio de Eliza, pero tuvo que admitir que tener a una mujer casada y respetable como profesora era preferible a sus anteriores preocupaciones sobre su estado civil. Su puesto estaba asegurado y comenzó a dar clases a finales de enero, tal y como estaba previsto, mientras Noah reorganizaba su negocio de comercio de caballos para cuidar de James durante el horario escolar. Era un arreglo inusual para la época, pero les funcionaba, y poco a poco el pueblo lo fue aceptando como otra de las muchas adaptaciones a las circunstancias propias de la frontera. Las obras de la cabaña continuaron durante todo el invierno, siempre que el tiempo lo permitía, y a principios de la primavera ya era lo suficientemente habitable como para que se mudaran, aunque aún estaba lejos de estar terminada. A Eliza no le importaban las duras condiciones. Había algo profundamente satisfactorio en construir juntos su hogar, pieza a pieza, tomando decisiones sobre dónde colocar las cosas y qué características eran más importantes. Noah demostró ser un marido paciente y cariñoso, atento a sus necesidades de una manera que a veces todavía la sorprendía. Y si a veces le pillaba mirando a James con un rastro de tristeza, sabiendo que el niño nunca compartiría su sangre, esos momentos eran rápidamente sustituidos por una alegría genuina cuando el bebé se acercaba a él o se quedaba dormido contra su pecho. Para el primer cumpleaños de James, en noviembre de 1876, la cabaña se había transformado en una casa adecuada con 3 habitaciones, un techo resistente e incluso ventanas de cristal en las que Noah había gastado mucho dinero para darle una sorpresa a Eliza. Su trabajo como profesora iba bien. Sus alumnos respondían a sus métodos y estaban ansiosos por aprender. El negocio de cría de caballos de Noah estaba tomando forma poco a poco, con 3 yeguas y un hermoso semental que ahora pastaban en el corral que había construido con la ayuda de Sam Tucker. Noah, feliz,
Le preguntó esa noche mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol. James dormía dentro después de un emocionante día de celebraciones de cumpleaños. Eliza apoyó la cabeza en su hombro y le tomó la mano. Completamente, respondió con sinceridad. ¿De verdad? Noah llevó su mano a sus labios y le dio un beso en la palma. Más de lo que jamás pensé que sería posible. Aunque Eliza le animó a continuar cuando él no siguió hablando. Él parecía un poco avergonzado. Estaba pensando que a James le gustaría tener un hermano o una hermana algún día. Cuando estés lista, por supuesto. Eliza sonrió y se volvió hacia él. Da la casualidad de que yo he estado pensando lo mismo. Noah abrió mucho los ojos. ¿De verdad? Ella asintió. De hecho, lo he estado pensando muy concretamente durante las últimas semanas, desde que me di cuenta de que estoy embarazada otra vez. Durante un momento, Noah se limitó a mirarla, atónito. Luego, una sonrisa se extendió por su rostro, más brillante que ninguna otra que ella hubiera visto jamás. ¿Estás segura? El doctor Peterson lo confirmó ayer. Eliza dijo que el bebé debería nacer a principios de verano. Noah gritó de alegría, la levantó de la silla y la hizo girar, consciente incluso en su emoción de su estado. «Un bebé», se maravilló, dejándola bajar suavemente. «Nuestro bebé, nuestro bebé», asintió Eliza, colocando la mano de él sobre su vientre a un plano. «Aunque espero que sepas que James es tan tuyo como lo será este». La expresión de Noah se suavizó. «Lo sé, Eliza, no lo dudes nunca. Ese chico es mi hijo en todos los sentidos que importan». Envuelta en los brazos del otro mientras la última luz se desvanecía del cielo, Eliza reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta ese momento. Desde la mujer embarazada desesperada que se había desmayado en la estación de Reno hasta la esposa, madre y profesora satisfecha que era ahora, la transformación parecía casi milagrosa. Sin embargo, había sucedido poco a poco, cada elección y cada oportunidad llevándola a la siguiente. «¿En qué piensas?», preguntó Noah, con su aliento cálido sobre el cabello de ella. «En el destino», respondió Eliza, «y en cómo a veces los peores momentos de nuestra vida pueden llevarnos a los mejores si somos lo suficientemente valientes como para seguir adelante». Noah la abrazó con más fuerza. «Doy gracias a Dios cada día por haberte traído a Reno, Eliza, aunque para ello tuvieras que desmayarte a mis pies para llamar mi atención». Eliza se rió y se giró en sus brazos para mirarlo a la cara. «Y yo doy gracias a Dios por ese vaquero testarudo que estaba decidido a ayudar a una mujer que ni siquiera conocía». «La mejor decisión que he tomado nunca», dijo Noah con los ojos azules llenos de amor mientras se inclinaba para besarla. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el vasto cielo de Nevada, Eliza Harrington devolvió el beso a su marido, agradecida más allá de las palabras por la vida que habían construido juntos. Una vida que había comenzado con un momento de debilidad, pero que se había convertido en una fortaleza que los sostendría durante todos los años venideros. 5 años más tarde, en el verano de 1881, la granja de los Harrington había crecido casi tanto como la familia que la ocupaba. La cabaña original se había ampliado hasta convertirse en una casa propiamente dicha, con 4 dormitorios, una gran cocina y una cómoda sala de estar llena de los libros que tanto Noah como Eliza atesoraban. La cría de caballos había prosperado gracias a la reputación de Noah por la calidad de sus ejemplares, que se había extendido por todo Nevada y California. Eliza seguía enseñando en la escuela de Reno, aunque ahora solo 3 días a la semana, lo que le permitía pasar más tiempo con sus hijos. James, que ahora tenía 6 años, era un niño inteligente y curioso, con los ojos verdes de su madre y una tranquila determinación que le recordaba a Noah a sí mismo. A él se le habían unido 3 hermanos. Emma, que había llegado ese verano de 1876 y ahora era una vivaz niña de 4 años. Thomas, un robusto niño de 2 años con los ojos azules de su padre y una energía aparentemente ilimitada. Y la pequeña Sarah, de solo 6 meses, que ya mostraba signos del temperamento reflexivo de su madre. La familia se reunía en torno a la mesa de la sala de estar,
donde Noah solía contar historias de su vida en el oeste y las aventuras de su padre, que le habían hecho soñar con una vida mejor. Thomas, un robusto niño de 2 años con los ojos azules de su padre y una energía aparentemente ilimitada. Y la pequeña Sarah, de solo 6 meses, que ya mostraba signos del temperamento reflexivo de su madre. La familia se reunía en el amplio porche delantero que Noah había construido el año anterior, disfrutando del aire fresco de la tarde después de un abrasador día de julio. Eliza estaba sentada en la mecedora, amamantando a Sarah mientras vigilaba a Thomas, que estaba ocupado apilando y volviendo a apilar bloques de madera en el suelo del porche. Emma ayudaba a Noah a revisar las costuras de una silla de montar que él estaba reparando. Sus pequeños dedos recorrían el trabajo en cuero con exagerado cuidado. James estaba sentado en los escalones del porche leyendo en voz alta un libro de historias de aventuras, con la voz subiendo y bajando según el dramatismo del relato. Era una escena de felicidad doméstica tan cotidiana que a veces todavía sorprendía a Eliza. Había habido retos, por supuesto, partos difíciles, épocas de vacas flacas en las que el negocio de los caballos iba mal, las fricciones ocasionales a las que se enfrenta cualquier matrimonio. Pero a pesar de todo, Noah había seguido siendo la presencia estable y cariñosa que ella había vislumbrado por primera vez en aquel momento en la estación de tren, y ella había encontrado en su interior una fuerza y una resistencia que no sabía que poseía. Mamá, llamó James levantando la vista de su libro. ¿Sabías que hoy es un día especial? Eliza intercambió una mirada con Noah, que sonrió con complicidad. ¿Lo es, cariño? ¿Qué tiene de especial hoy? James dejó a un lado su libro y subió los escalones para ponerse delante de ella. Papá me ha dicho que es el día en que te encontró en la estación de tren. El día en que te llevó a casa de la señora Sullivan porque te desmayaste. Eliza abrió mucho los ojos, sorprendida. Había perdido la noción de la fecha exacta en medio del ajetreado ritmo de sus vidas. ¿Tu papá te lo contó? James asintió solemnemente. Dijo que era el día más importante de su vida, excepto cuando nos casamos y cuando nacimos cada uno de nosotros. Eliza miró a Noah, que la observaba con una expresión tierna que, después de todos estos años, todavía le hacía latir el corazón con fuerza. Papá tiene razón, le dijo a James. Fue que un día muy importante, aunque en ese momento me sentí bastante avergonzada de que un desconocido me llevara en brazos por la ciudad. No tan avergonzada como preocupada, intervino Noah. Pensé que tal vez no lo lograrías por cómo te veías. Me alegro mucho de que papá estuviera allí para ayudarte, dijo James. De lo contrario, tal vez no estaríamos todos aquí ahora. Es muy cierto, coincidió Eliza. A veces, los momentos más importantes de nuestras vidas no lo parecen al principio. Solo se vuelven evidentes más tarde, cuando vemos a dónde nos han llevado. James pareció reflexionar sobre ello, con su joven rostro solemne. Como cuando tenías miedo al llegar a Reno, pero ahora eres feliz. Eliza se maravilló de la perspicacia de su hijo. Exactamente así, cariño. Sarah había terminado de amamantar, y Eliza se ajustó el vestido antes de levantar al bebé y colocarlo sobre su hombro. Noah dejó a un lado la silla de montar y se acercó para coger a la niña, acunándola con sus grandes manos con delicadeza. «Tengo algo para ti», le dijo a Eliza, «para conmemorar el día». Sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de terciopelo. «Los niños me ayudaron a elegirlo», añadió mientras Emma asentía con entusiasmo. Intrigada, Eliza abrió la bolsa y volcó su contenido en la palma de su mano. Allí yacía un delicado medallón de oro, de forma ovalada, con un sencillo motivo floral grabado en su superficie. Lo abrió y encontró una pequeña foto de todos ellos: Noah, ella misma y los 4 niños, tomada en la ciudad la Navidad anterior. «Oh, Noah», susurró, «es precioso». «Dale la vuelta», le indicó él. En la parte posterior, grabadas con una letra pequeña y elegante, estaban las palabras: «Todo viaje comienza con un solo paso». A Eliza se le llenaron los ojos de lágrimas al leer la inscripción. «Nuestro viaje sin duda comenzó con uno memorable», dijo con voz entrecortada. «O más bien con una memorable falta de uno,
ya que no conseguí mantenerme en pie. Noah se rió y le pasó a Sarah a James, que había estado pidiendo coger a su hermanita en brazos. Menos mal que estaba allí para cogerte. Lo mejor, coincidió Eliza, poniéndose de pie para abrocharse el medallón alrededor del cuello. Me encanta, Noah. Gracias. Se puso de puntillas para darle un beso, ignorando la risita de Emma y el fuerte "Yua" de Thomas. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de Nevada con tonos dorados y carmesí, la familia Harrington permaneció en su porche, con los niños jugando ahora a juegos más tranquilos a medida que la energía del día se iba apagando. Noah se sentó junto a Eliza en el columpio del porche que le había construido para su último cumpleaños, con los hombros tocándose y las manos entrelazadas. «Feliz aniversario, señora Harrington», dijo en voz baja. «Han pasado 6 años desde que te llevé en brazos desde ese andén». «¿Y qué 6 años han sido?», respondió Eliza, apretándole la mano. «Nunca imaginé a dónde me llevaría la vida aquel día». «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Noah. Una pregunta que él todavía le hacía de vez en cuando, como si una parte de él no pudiera creer su buena suerte. Eliza miró a sus hijos, James enseñando a Emma un juego de palmas, Thomas acurrucado con su manta favorita, Sarah durmiendo plácidamente en la cuna que Noah había tallado para ella y luego a su marido, con el rostro curtido por el sol y el viento, pero tan querido para ella como el primer día. «Ni uno solo», le aseguró ella. «Cada paso me llevó exactamente al lugar donde debía estar. Aquí, contigo y con nuestros hijos. En casa». Noah la abrazó con más fuerza, atrayéndola hacia él. «En casa», repitió. «Eso es lo que eres para mí, Eliza. Lo que siempre has sido desde el primer momento en que te vi. Mi hogar». Al caer la noche y aparecer las primeras estrellas en el vasto cielo de Nevada, Eliza apoyó la cabeza en el hombro de Noah, satisfecha al saber que su viaje, que había comenzado de forma tan inesperada aquel caluroso día de julio de 1875, aún tenía muchos pasos por dar, muchos momentos por compartir, muchos recuerdos por crear, y que ella atesoraría cada uno de ellos.